Vamos a comenzar nuestra lección de este día con nuestra lección de hoy. Vamos a ponernos en la mirada, bajo la mirada y la protección de la Virgen, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virginal Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María. Alegraos ángeles, exultad arcángeles, consoladnos Madre, salve, salve, Reina del cielo. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces ahora nuestra lección número 16 y lo hacemos con esta lección que yo ya hoy les he enviado. Vamos a tomar la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados?
Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les recuerdo, tengo aquí el teléfono abierto, para los que quieran mandar un mensaje de WhatsApp por alguna pregunta de esta lección o de la lección anterior, con toda libertad, ¿sí? Estamos dentro de esta segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos. Lo que trabajábamos o consideramos en la lección anterior, que cuando aquello de nada se compara con la gloria, ¿no? Hoy vamos a introducirnos en un tema del cual parece muy fácil al momento de hablarlo, pero parece que siempre nos falta una pieza para comprenderlo. Leemos cosas, escuchamos cosas. ¿Qué es el perdón? No he encontrado a alguien que me lo acabe de definir y que su definición acabe por convencerme. No sé si les pasa lo mismo, ¿no? Entonces estaba entre dos textos al momento de proponerles la lección. Uno era, que está citado más abajo acá en la lección, es aquello de: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar? Que le pregunta Pedro a Jesús. 70 veces 7, le dice Jesús, ¿no? Entonces podríamos habernos sumergido en aquella parábola que Jesús después le va a dar a Pedro, ¿sí? Aquel hombre que perdona a quien después no sabe perdonar a su deudor. Aquello de los dos deudores de un mismo señor, deudores del señor uno y el otro de este deudor, y acaba uno por ser perdonado y al otro, ese mismo que fue perdonado, no perdona. Pero elegí esta lección, este evangelio que acabamos de escuchar, que al momento de rezarlo es que ustedes van a hacer su lección de lo que el Señor pueda instruirlos en este tema tan delicado, tan lindo, tan importante, tan valioso. Y lo primero, como siempre, los 4 puntos de las lecciones que yo les ofrezco, lo primero que nos permite decir el texto es que hubo dos, de alguna manera, anfitriones, y uno se sirvió de la visita y el otro no. Este hombre, Simón, que aquí aparece el nombre, lo invitó a Jesús, pero no lo dejó entrar. Como que no se estaba comiendo con él. Sí, lo invitó a comer a su casa, pero no lo dejó entrar en su corazón. En cambio, la mujer, a quien se le titulaba como pecadora, lo acogió en su corazón, que fue lo que hizo que estallara ella en todos esos gestos de amor, de delicadeza con Jesús. Dos anfitriones para un mismo Señor, pero solo uno lo recibe en su corazón. Y entonces este pasaje nos pone frente a la realidad de la salvación. Es una salvación ofrecida por el Señor. Y como ya lo habíamos visto en alguna otra lección, es que esto se da en el contexto de una comida. ¿Recuerdan cuando hablábamos lo del perfume hace 2 lecciones atrás? Se daba también en una comida. Una mujer que volcaba, María, ¿no? La hermana de Lázaro, que volcaba el perfume, y el perfume, su aroma impregnaba la casa. Aquí también, el contexto es una comida. El que invita es Simón, ahí aparece nombrado y todo. Pero la que se sirve de la mesa del Señor será la mujer, lo que les acabo de decir. Simón lo invita, pero no le deja entrar a su corazón. Porque aquí es como que la parábola, la escena, perdón, esta es una parábola, esta escena, nos permite a nosotros ver cómo Jesús se hace el anfitrión. Él invita a sus comensales para que se sirvan de la salvación que Él ofrece. Por eso le dice a Simón: mira, Simón, yo vine a tu casa, pero no tuviste las delicadezas que tuvo esta mujer.
ella se sirvió de mí y tú no te animaste. Dios no vino para ser servido, sino para servir. Lo dice Él, ¿recuerdan? Y a veces nosotros nos imaginamos que el servicio que ofrece Jesús es un servicio como lavar los platos en casa, tender la cama, secar el baño, visitar enfermos, todos esos actos de servicio. Muy bien, pero Jesús no se refiere solo a ese servicio. Yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Qué quiere decir? Yo les vine a ofrecer la salvación. ¿Yo qué les vine a servir? Lo que sus vidas necesitan. Sírvanse de esto que yo tengo para ustedes. Este Jesús es el que invita a los comensales para que se sirvan de lo que Él tiene. Y Pablo lo dice en Gálatas 2:20, vivo de la fe en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Vivo de eso. El corazón vive de lo que come. Vive de eso. Si yo como mundo, vivo del mundo. Ya hemos hablado del mundo mucho. Si yo como mucho las cosas del mundo se van impregnando en mi corazón. Si yo las cosas de Dios las trato más, las como, vivo de eso. San Pablo lo dice en Gálatas 2:20, para mí la vida es Cristo. Lo dice en Filipenses. Pero después en Gálatas dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Por eso, para entrar en esta salvación que Jesús ofrece está la fe en Él, ¿no? La fe en el Hijo del Hombre. O sea, el que no se confiesa enfermo no tiene medicina. Yo no vine a buscar a los sanos sino a los enfermos, Mateo 9, que está allí, Mateo 9:12. Entonces, estas dos actitudes, la de Simón y de la pecadora, son las dos posibles actitudes frente a la oferta de la salvación del Señor. Y entonces allí les cito unos pasajes que están antes de este capítulo 7 y capítulo 6. Las bienaventuranzas y los ayes de Jesús. Así se les llama. Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Pero después dice, ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes. Por eso están las bienaventuranzas y los ayes. Parece que aquí están representados en estos. Bienaventurada esta mujer que llora sus pecados. Ay de ti, Simón, porque no crees. Segundo punto, que también nos permite tomar este evangelio, conócete, reconoce cuánto eres amado. Esta mujer, a quien vemos nosotros irrumpir en esta fiesta, yo les pongo allí, vence dos esclavitudes que la encerraban. Y como no aparece con nombre, esta mujer puede ser muy bien aplicada a cualquier alma. ¿Por qué? Porque lo que a ella le encerraba, le siguen encerrando a muchos hombres. En el silencio y en la oscuridad en el que muchas almas viven. No saberse amado y el juicio de los hombres. ¿Cuántas cosas renunciamos a hacer por el juicio de los hombres? ¿Y cuántas cosas dejamos de entregar porque no nos sentimos como capaces de, merecedores de? No nos consideramos tanto como para que el Señor nos llegue a pedir eso. Porque saberse amado no es andar mendigando que se nos apruebe. Esa es una carencia de amor. El saberse amado es la certeza y la madurez con la que va creciendo una persona. Por eso un niño bien amado desde el vientre de su mamá marca su carácter. Lo hace seguro de sí. El amor hace seguro al hombre, no los bienes materiales. Un papá no le da más a sus hijos porque le da más bienes materiales que el afecto. El afecto hace maduro al hombre. Por eso muchos de nosotros somos frágiles, débiles, de alguna manera como no preparados para las batallas, cuando no hemos sido bien amados. Por más que hayamos tenido todo, hasta buenas escuelas, como decíamos, una buena educación, no, la seguridad la da el afecto, que se muestra en todos los gestos con los que un papá y una mamá van formando a un niño. Pero esta mujer tenía esta esclavitud, no se sabía amada.
Por eso cuando conoció el amor de Jesús, ¿qué hizo? Lloró, como diríamos, como las Magdalenas. Bueno, acá podríamos citarlo, ¿no es cierto? Y el juicio de los hombres. Así es como la llama Lucas, es la pecadora a la que los demás la juzgan así. ¿Cómo es que esta mujer toca a Jesús? Si Jesús supiera quién es esta mujer, el juicio de los hombres, ¿no? Como dice allí. Pero ella, su identidad la reconoce frente al amor con mayúscula, frente a Dios. Somos lo que somos a los ojos de Dios. No hay quien pueda mudar tu identidad y tu condición. Pueden hacerte creer o pueden hacernos creer, pero lo que somos, la medida, es el amor de Dios. Y lo lindo es pensar que ella, al verse encontrada por el amor, en el que ella de pronto conoce cuánto vale, lo besa, le llora, le baña los pies, se los seca, le vuelca perfume al amor. Cuando hemos conocido historias de conversos que descubren de pronto en la Eucaristía eso que, ¿cómo puede ser que tanto tiempo viví sin eso? Esta mujer habrá dicho, ¿cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo y nunca había conocido un hombre? Nunca había conocido el amor. Por eso les pongo allí, se manifestó como con exageradas muestras de alegría, gratitud, amor. Y entonces no tiene miedo de hacerlo delante de los hombres. Venció esa esclavitud. Primero se supo amada y venció esa primera esclavitud. Por eso, para nosotros encontrarnos con el amor, a veces hemos nosotros crecido en la fe, pero no en el amor. La experiencia que nos manifiestan los mártires no es que puedan decir quién es Dios, sino que Dios lo es todo para ellos y la vida se define por su correspondencia al amor de Dios, aunque no puedan explicar por qué están preparados para el martirio. ¿No? Y entonces ella vence esta esclavitud en la que habrá estado tanto tiempo sometida. Gálatas 5:1, Pablo dice, para ser libre los libertó Cristo. Y esta mujer es un testimonio. Entonces, conócete y reconoce cuánto eres amado. Reconoce cuánto eres amado para conocerte. Ahí viene por eso la expresión es con coma, ¿no? Reconoce cuánto eres amado para conocerte. ¿Quién te dice en verdad de lo que eres? ¿Quién nos dice lo que somos? Por eso es tan difícil definir al hombre sin Dios. Por eso la humanidad que no pone como punto de referencia a Dios, naturalmente, entre comillas, o lógicamente, entre comillas, no le importa si después tiene que decidir si un niño nace o no nace. ¿Cuál es el valor de un niño? El deseo que yo tengo de él, lo que me convenga. ¿Qué es lo que define la dignidad de la persona humana? El valor que nosotros le ponemos, sino ¿por qué ¿por qué el aborto? No hay otra razón más que porque no se pone como referencia a Dios. Por eso es tan terrible que alguien que dice creo en Dios pero acepto el aborto. No, es una intrínseca contradicción. Entonces esta mujer vence esto, estas esclavitudes, se conoce y ya no piensa en el juicio de los hombres, porque los hombres, ¿qué dicen de nosotros? Lo que ellos ven, no lo que yo soy. ¿Qué saben de mí? Por eso en esta segunda etapa de conocernos a nosotros mismos, poder encontrarnos con el amor del Señor y en verdad empezar a desenmascararnos a nosotros mismos de cuántas cosas hacemos tan solo por el juicio de los hombres. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el perdón? Vamos a ver ahora, paciencia, ¿no es cierto? Seguimos al tercer punto, porque por aquí vamos. 70 veces 7 le dijo Jesús a Pedro,
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre, le dice Jesús a Pedro. 70 veces 7 quiere decir siempre. Ahí tienen la cita, el texto completo. Es el monto de la deuda que adquirió. Aquella mujer debía autenticar su amor. Está muy bien llorar, Lloren, hay que llorar a veces, bueno. Está bien secar aquellos pies de Jesús mojados con las lágrimas, bañados con perfume. Muy bien. Un alma que se vuelca a los pies de Jesús. Pero ese amor se autentica. ¿Sí? Señor, Señor, dice el Señor, el que cumple mis palabras. La mujer de este pasaje, como cada alma, recuerden que no tiene nombre, por eso podemos aplicárnoslo a cada uno. Ella da testimonio del perdón que salva, ¿sí? De la gracia que asume, sana y eleva. Estas tres categorías de la acción de la gracia es muy importante. La gracia de Dios asume, no destruye la naturaleza. Sana, la restaura desde adentro y la eleva. Cosa que en eso nosotros somos distintos a los protestantes. Para ellos la gracia no sana. La gracia reviste y excusa, pero no sana la libertad. Para un protestante no hay acto meritorio, porque no hay libertad sana capaz de corresponder en el amor a Dios. ¿Sí? Lutero concibe la redención distinto a nosotros. Entonces esto es muy importante. La gracia asume, sana y eleva. Te hace capaz de actos, de méritos infinitos cuando la caridad te lo inspira. Pero yo quiero leerlos un solo texto de los que están citados, porque este particularmente bello, el de San Pablo, 2 Corintios 5, 16 al 21. Si lo tienen, búsquenlo en la Biblia. Segunda carta de Corintios 5, 16, 21. Nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Esta mujer conoció el amor que salva, el perdón que salva. Allí está saldada nuestra deuda, que a la vez contrae para con nosotros otra deuda, que es la que autentica la sinceridad de nuestra contrición, de nuestro dolor. Ella por su amor le arrebató a Jesús el perdón, ¿sí? Amó mucho y fue perdonada mucho. ¿Por qué Jesús pone esto de que ella, porque amó mucho, se le perdonó mucho? O sea, fue capaz de confiar en el amor, porque eso es para nosotros la santidad. Recuerden, la santidad consiste en que creas que el amor lo puede hacer y que Dios te alcance con su gracia. Ella le creyó al amor, porque amó mucho y se dejó amar mucho, alcanzó el perdón. Este hombre que lo invitó a comer a Jesús no creyó en el amor de Jesús, sino tan solo se complació en tenerlo como convidado en su mesa, pero él no se convidó de Jesús. Entonces el convidarse de Jesús contrae para con aquellos a quienes Jesús ama una deuda. Servirme del amor de Jesús no me puede hacer indiferente a aquellos a quienes Jesús ama. Por eso ella ha de autenticar ese amor, y aquí les pongo esa expresión, y hacer del perdón a sus hermanos su propia medicina. Has de tomarla siempre.
Ahí tiene lo de Mateo, ¿no es cierto? Es la oración del Padre Nuestro, se les pongo allí, cuando Jesús dice al final, perdonen para que mi Padre los perdone. Pero aquí me extiendo, saco una conclusión que nos ayude a hacer esta lección del perdón que esta mujer recibe del Señor, conoce el perdón que salva y además de pronto viene esto que nosotros aprendemos del Evangelio. Eso que recibís se autentica cuando lo das. Pero aquí viene una experiencia muy, muy particular nuestra, que es lo que las ofensas han dejado en nuestra historia, las que nos hicieron. Allí dejamos las heridas que yo hice al corazón de Jesús y Él me dice, yo te perdono, como en cada confesión. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las heridas de las ofensas recibidas se convierten al contacto con la gracia, recuerden, asume, sana y eleva, en fuentes de méritos, de salud, de redención, lo que para el mundo es un escándalo. Aquí es importante, los que se están preparando para la consagración deben tenerlo muy claro. Lo que ustedes están haciendo, el mundo no lo va a entender. No se puede explicar. Allí les pongo yo el amor a los enemigos. El mundo, el que piensa mundanamente, esto le resulta escandaloso. Como que mis heridas, las que los otros me hicieron, son fuentes de gracia. ¿Cómo que tendré que dar gracias porque me hirieron? ¿Cómo que con ellas yo puedo obtener muchos méritos? Pero termina Jesús ese pasaje, ustedes lo van a leer, que es el versículo 48, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Después de hablarle del amor a los enemigos, ¿qué mérito tendríamos nosotros si amáramos solo a los amigos? ¿O acaso Dios nos amó cuando éramos sus amigos? No, lo dice San Pablo, lo dice San Juan, ya lo decíamos en algún momento. No. El amor de Dios se autentica, entre comillas, Dios no necesita autenticar nada, pero lo digamos así, amando a los que no lo amábamos, buscando al que renegaba de Él, a nosotros. Entonces le pongo 3 puntos que nos ayudan a considerar el valor que puede tener en nuestra historia las heridas que nos hicieron. Porque en esta lección las tienen que rezar. Puede ser muy duro sacar la curita. No vivas con curitas en tu alma. Las heridas no se cubren con curitas. Las heridas o se transfiguran o se te van a infectar. O sea, van a exhalar mal olor, no el olor de Cristo. Van a exhalar resentimiento, tristeza, depresión. Primero, las heridas que otros me abrieron me recuerdan las que yo abrí en el corazón de Jesús. Me invitan a ser agradecidos con Él y a reparar mis propios pecados. Lo primero, yo también ofendí a Dios. Eso es lo primero. Mis heridas me recuerdan que yo se las hice a Él también. Segundo, el recuerdo de las ofensas que me hicieron me permite orar e interceder por mi ofensor, identificándome así con Cristo que se ofreció por mí pecador. Ofrecerse y orar por el que me ofendió. ¿Por qué? Ahí viene el tercer. Perdonar es hacer que lo que me dañó ya no lo haga más. ¿Por qué voy a rezar por el que me hizo mal? Para que yo al recordar al que me hizo mal no le permita seguir haciéndome daño, alimentando mi resentimiento, mi odio, mi tristeza. No, porque es cavar cada vez más honda mi propia tumba del alma. La depresión, la tristeza, la angustia, la soledad, el miedo, eso que se vive como experiencia espiritual profunda, tiene que ver con estas cosas también. Lo mismo que hasta ahora era ocasión de tentación, el recordar al ofensor, el recordar mis heridas. Se hace oración e intercesión por mis pecados. Aquello mismo en lo cual yo antes sufría por lo que me hicieron,
lo convierto en oración, reparación por mis pecados, pero también lo convierto en reparación por los demás. Me hace solidario con quien padeció lo mismo que yo. Cuando yo de pronto saco a luz las heridas de mi historia, saco a luz lo que hay y empiezo a trabajar con ello, le pongo nombre, lo reconozco. Sufrí de niño, mi padre no me amó, mi madre no me amó. Fui concebido en una circunstancia para nada buscada y deseada. Abusos, violencia, vínculos rotos, traiciones, infidelidades, desprecios, desvalorización. Todo lo que pudo haber sido heridas de mi alma, estoy hablando de heridas espirituales y psicológicas. Aquello que yo de pronto ahora en esta lección necesito poner delante, es la oportunidad que me da el Señor en esta preparación, para que yo me reconozca también en esa mujer que alcanzó el perdón del Señor y que adquirió para con el Señor una deuda, que ha de pagarla con sus hermanos. Pero además es remedio para mí, si yo de las mismas heridas empiezo a sacar ocasiones para orar, para reparar, para interceder, para entregarme. ¿Y de qué manera también? Yo recordaba hoy esto que Madre Teresa le decía a una mujer a una mamá que había abortado. ¿Cómo curo esa herida en mi alma? Trabaja hasta el final de sus días por la vida. Porque muchos tienen las heridas del aborto, que hicieron y que les hicieron hacer, por ejemplo, y otras heridas. Y entonces, cuando uno descubre esto, se hace solidario del que padece lo mismo. No te lamentes de tu herida, haz que tu herida sea bálsamo para otro que la sufre. Si el Señor te alcanzó su perdón, no te sigas lamentando de tu herida si por tu herida conociste el amor de Dios. Da gracias del amor de Dios. Transforma tu herida en una fuente de mérito y de apostolado. Ahí está el perdón. Por eso cuando decimos, ¿cómo explicamos el perdón? Yo tampoco lo estoy explicando, ¿eh? Tomo la lección y tomo lo que el Evangelio me da. Pero ¿quién puede definir el perdón? Más que considerar lo que el perdón lleva adelante en nuestra historia. 70 veces 7. Adquiriste una deuda con el amor que te salvó, con el perdón que te salva. Deja que eso saque a luz las heridas de tu vida, de tu corazón. Esta lección es particularmente dura, si quisiéramos decirlo así, al momento de orar, dejar que el Señor vuelque su bálsamo y desnudar nuestras heridas. Recuerden, las curitas no sirven para el alma. No es que yo pueda alambrar un pedazo de mi corazón y vivir con el resto. No. Las personas, las que me hicieron daño, tienen rostro y nombre. Delante de Dios tienen rostro y nombre. Yo no las quiero volver a ver, no la busquen. No es que las tengan que ver, pero no las sigas teniendo estampadas en tu alma, de tal manera que te sigan hiriendo. Transfigura esa herida. Porque si no sigues manteniendo alambrado ese pedazo de tu corazón sin cultivar, pero crecen allí las malezas y los bichos, se meten por abajo del alambrado en esa parcelita que cultivas, en las que crees que estás bien. ¿Por qué a tal edad de tu vida te vienen estas crisis, estas pruebas? ¿Por qué antes eras tan entusiasta y ahora perdiste el gusto del apostolado, de la oración, de la vida cristiana? ¿Por qué te vuelve a traer el mundo? Porque cultivaste una parcela y no volteaste los alambrados de tu corazón y no trabajaste todo porque querías sobrevivir, porque no querías recordar aquello que te había pasado y nunca lo sacaste a luz. Es como el galponcito de la casa. Guardas allí atrás, en el galpón de la casa, las cosas que están rotas. No, hay que arreglar. O no prendes la luz de la habitación para no ver el despiore que hay. ¿No es cierto? Ordenas lo que está por ahí a la vista, el otro ya no abres el ropero para no ver el desastre. Abra el ropero y ordene esa ropa. ¿No? Bueno, algo así. Pero es esto. Esta lección es para abrir el corazón.
delante de Dios. La elección la hacen ustedes, no yo. Ustedes la hacen. Yo les ofrezco eso, ustedes hacen la elección con la palabra de Dios. Háganlo con Él. ¿A quién le van a tener miedo? ¿A quién le van a mentir si entre ustedes y Dios no hay posibilidad? ¿No? Pónganle nombre a las cosas. Aunque cueste nombrar esa persona, esa situación, ese momento. Empezar. Soltar. ¿De dónde vienen mis miedos, mis cobardías? Si yo antes era mucho más comprometido con Dios. Tal vez me trataron mal en la iglesia, ya me fui enojado y nunca más volví. O volví, pero nunca perdoné. Ah, bueno. Y sigues sin poder estrechar la mano de ese hermano tuyo en la comunidad. ¿Y por qué? ¿Se la estrecharías a Jesús? No sé qué me dirían ustedes, ¿cierto? Pero ¿la estrecharían? Seguramente me dirían que sí. ¿Y por qué a tu hermano no? ¿Acaso no tienes una deuda de 70 veces 7? ¿No la adquiriste cuando aceptaste lo que el Señor te confió? Porque su perdón es tu medicina. El perdonar es tu medicina. La medicina no es que simplemente el Señor te salve. Dios te salva. Su salvación es una oferta, es una propuesta, te la da. Pero si no perdonas, pierdes el negocio. ¿Vale? Así más o menos. Digámoslo así. Pierdes la oportunidad. Es tu medicina el perdonar. Porque es imitar a Cristo, identificarte con Cristo. Por eso el cuarto punto, por la gracia de Dios soy lo que soy. Expresión así de San Pablo, donde Pablo también reconoce su debilidad. Lo que soy es por la gracia de Dios. No hay en mí más que eso. Esta mujer, lo podría decir ella, lo que soy ahora es por la gracia de Dios. Lo que era antes era por el pecado. Ahora es por la gracia de Dios que no anula todas las heridas de mi vida. No, aquella mujer creció y siguió caminando con sus heridas, porque debía reparar lo que por su libertad había hecho. ¿Pero por qué? Porque la obra de Dios no acaba, recuerden lo que hablábamos al comienzo allá, de la libertad, porque la obra del hombre no acaba sin el toque del hombre. Cada una de las obras que Dios hace en nosotros tiene nuestro sello, no solo el de Dios. Por eso también es original. No solo porque Dios es original, sino porque yo soy original. Nadie puede poner el sello que yo le puedo poner. Ella se midió con la mirada de Cristo. Ella se sintió perdonada. En cambio, Simón se midió con su propia mirada. A Jesús lo midió como él miraba. Él no se dejó medir por Jesús, sino que lo midió a Jesús. Y si fuese un profeta, supiera quién está tocando los pies allí, bañando con sus lágrimas, llorando ahí. ¿No? Servir a que otros hagan la misma experiencia del amor que salva es la misión del perdón. Aquí está, al final yo hago la conclusión en 2 renglones, que considero para mí lo que nos puede ayudar en esta lección del perdón. Servir a que otros hagan la misma experiencia del amor que salva es la misión del perdón. Pues al final no seré yo el juez, sino el amor y la verdad. Porque al final será que yo he de ayudar a otros, aún al que me ofendió, a que se prepare para su juicio. Yo ni al cielo ni al infierno le puedo dar. Le juzgará el amor y la verdad, como a mí también. Y entonces yo quiero vivir en la verdad del amor que me salvó. Es así, ¿no? Esa es la vueltita que tiene esto, con lo que hemos rezado recién. A mí también me juzgará el amor y la verdad. Si yo he sido amado y perdonado por el amor, ese amor me juzgará, porque con él adquirí esta deuda. Porque él quiere que yo también le sirva a que otros, por mi perdón, conozcan su misericordia. ¿Sí? Entonces el perdón es este regalo que podemos hacerle al otro para que se encuentre con el amor del Señor. ¿Por qué te he de perdonar? Porque el Señor te ama. Yo, más o menos, ¿no es cierto? Pues cuando perdonamos no siempre lo hacemos con una sonrisa, ¿no es cierto? No es que perdonamos porque amamos, sino porque lo ama Dios. ¿O acaso no seguimos sintiendo para con esa persona que me ofendió y a quien perdoné todavía un rechazo? Porque mi naturaleza humana está marcada por el pecado original, ¿sí?
Pero porque yo sienta eso no quiere decir que no he perdonado. No, no, no. El sentimiento no es mi decisión. Yo decido perdonar, orar por esta persona, ofrecerme por esta persona, mi sentimiento sigue estando revelado. ¿Por qué? Porque sigo siendo yo de frágil condición. Y entonces, para tu cuaderno, hoy hay un trabajito más especial. A ver quién se anima, espero que todos, ¿no es cierto? Todos, ¿sí? Escribe, como las demás lecciones, los versículos que te llamen la atención. Segundo, en oración, pide al Espíritu Santo poder ver. Recuerden que debemos de hacer todos los días las letanías del Espíritu Santo. ¿La están haciendo? Supongo que sí, ¿no es cierto? Y si es no, hagan 2 por día para reparar las que no hicieron. No, hagan 1 por día, pero no las dejen de hacer. ¿Sí? Bueno. Pueden hacer las letanías y pedir esta gracia especial. Primero, para poder ver, si hay faltas de perdón, resentimientos o heridas que han marcado tu vida y la siguen marcando. Si hay personas que están en tu lista roja, dicho así más de película, una cosita así. Si hay cosas que ya no, que habías dejado de tratar porque no querías, fíjate, resentimiento, cómo eso puede estar madurando en tu vida. A cierta edad de la vida, cuando nos ponemos un poquito más viejos, los que ya cruzamos los 40, empezamos a sufrir las cosas de otra manera, como a gozarlas de otra manera. Y conocemos fragilidades nuestras que no conocimos cuando éramos más jóvenes. Y a la inversa, fortalezas que antes no teníamos. Pero también siguen estando resentimientos, tristezas, cosas que antes yo las soñaba y ya las dejé de soñar. Antes tal vez por Cristo lo hubiera dejado todo, hoy calculo un poco. Y eso es cuidado. Vamos como acomodándonos también a la instancia de este mundo. Todo tiene que ver también con estas cosas que nos van desencantando de la iglesia, del tiempo que nos toca vivir, de mi familia, a veces tu esposo, su esposa, los amigos, proyectos que tenía. Marcaron tu historia, aquellas heridas de niño nunca las compartiste, te despreciaron de adolescente, lo que fue. Segundo, si hay faltas que has cometido contra otros y aún no las has reconocido, en esa oración perdona y pide perdón, con nombre y apellido. Tal cosa. Yo a esta persona nunca le pedí perdón. Yo salí airoso de la discusión imponiéndome, pero yo herí mucho con aquella decisión mía, aquel modo mío de actuar o lo que fuera, o yo hice mucho daño. Y tercero, empieza a preparar tu confesión. ¿Y esto qué quiere decir? Es lo que yo les mandé también hoy, ¿sí? Yo les mandé el examen de conciencia particular, ¿sí? Hoy a la tarde quiero explicar brevemente esto. Yo considero, por lo tanto, tómenlo por cómo va, es un consejo, ¿sí? Esto es para la vida espiritual de ustedes, que yo considero un gran instrumento para el crecimiento espiritual. Examen de conciencia particular. Es un recurso para el trabajo espiritual en orden a poder abordar el defecto dominante, que no siempre es el pecado dominante. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener el defecto de ser muy impaciente o iracundo. Mi defecto es esa tendencia mía a todo quererlo a mi tiempo, a mi modo. Particular. ¿Qué quiere decir particular? Sobre un defecto dominante que me propongo trabajarme una semana o 15 días. Examen, que es para vencer ese defecto. En la oración de la mañana. Mediodía, primer examen, me tomo 1 minuto, después de comer, antes de la siesta, antes de ir a comer, 1 minuto. ¿Cómo me fue la mañana con ese propósito? Doy gracias si me fue bien, pido perdón si no me fue tan bien. Pero además, aquí está la virtud del examen particular, para poderme conocer a mí mismo, porque esto es para conocernos a nosotros mismos, es a ver cuál es la causa que me lleva a mí a obrar de esta manera. Reconocer cuáles son las circunstancias que le favorecen a esto.
Tal vez al mediodía llegas que estás irritado. ¿Y por qué? Bueno, el examen particular de mediodía tiene que ayudarte a ver eso. ¿Por qué? Porque si no actúas a mediodía con ese proceso interior de la turbación que viene, puedes seguir todo el día sin cortar ese efecto de la tentación. Al mediodía, reconociendo eso que es el estado de tu alma, o particularmente en ese defecto que te habías propuesto, que te habías consentido, si a la tarde se vuelve a dar la misma circunstancia, estate preparado para no responder de la misma manera. Si ya sabes que cuando te encuentras con esa persona te enojas, ¿por qué cuando te encuentras te sigues enojando? Si ya sabes. O si tal circunstancia, cuando en casa hacen eso, eso me enoja. Ya sabes, entonces ¿para qué te enojas? Cuando lo hacen, prepárate para no reaccionar de la misma manera. El examen particular es para eso. Y así al mediodía renuevo propósito para la tarde. Y a la noche hago lo mismo que el examen del mediodía, viendo todo el día. Y entonces al final del día miro cómo me ha ido con ese propósito. Las circunstancias que le ayudaron y no. Y además, al final del día, aquí les pongo el examen de la causa, lo explico un poquito después, al final. Lo considero como importante, es que puedas aprender a conocer cuáles son las causas de los estados de tu alma. Llegas al final del día. Estás tal vez con un estado de irritación, de tristeza, de desánimo, lo que fuere. Piensa por qué estás así. Busca la causa. Dirás, padre, qué difícil. Es un poquito difícil, pero bueno, vale, ¿no es cierto? ¿Sí? No lo es tanto. No lo es tanto, no sería un broma, hermano. No es tan difícil, ¿saben? Por las dudas. En la hojita la escribí porque, bueno, ¿cómo hago para escribirlo? Para que lo tengan escrito, ¿sí? No es tan difícil. El tema es que es difícil ser sincero consigo mismo. Tal vez algo que sucedió a la mañana te molestó en tu casa y estuviste todo el día igual. O sucedió algo que no esperabas, te cambió los planes y ya te irritó y pasaste horas así, llegaste a la noche, toma conciencia de eso, reconoce dónde está la causa, vuelve tu corazón a Dios para que no pases de un día a otro con la misma situación, aprende a conocerte. El examen de conciencia particular es para conocerme. Me trabajo durante 15 días sobre un solo defecto. Por ejemplo, soy despiolado en mi habitación. Tengo desordenado en la habitación o en casa. Bueno, propósito, ordene. Es una soncera. Pruebe. ¿Sí? A veces las sonceras son las que más descuidamos creyendo. No, las pequeñas cosas. Porque eso te disciplina. Hace que seas más atento. Que no te andes excusando fácilmente. Y así. Esto es para empezar a conocerse. ¿Por qué? Porque en esto ya empezamos a reconocer lo que hay en nosotros. No nos justifiquemos lo que no es según Dios. La oración, el punto 5, termino con esto. La oración en gracia de Dios, es el ámbito propio del discernimiento. ¿Cómo hago para saber esto, Padre? Ore, en gracia de Dios. Es allí donde el Espíritu Santo inspira y vuela a sus anchas. La palabra de Dios oída y guardada en el silencio es el vehículo del Espíritu hacia el alma. Es difícil que el demonio engañe a las almas orantes. Tiene un problema, tenemos un problema. No sé cuál dirían ustedes que es el problema, pero yo les voy a decir uno que creo que es el problema. Es que el demonio tiene un muy buen aliado. ¿Sí? O sea, el hombre orante, el que ora la palabra de Dios, vive en la gracia de Dios. ¿Sí? El que está atento al paso de Dios por su vida, es muy difícil que sea engañado. Pero ¿cuál es el peor aliado o el mejor aliado que tiene el demonio y el peor para nosotros? Nosotros mismos. Cuando no somos capaces de decir, déjate hinchar. A mí mismo, ¿no es cierto? Reconocerlo. Deje de andarse excusando, buscando razones en los demás. Yo soy así porque los demás son rehinchas. Muy bien. Pero no es así. Por decirle, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a responder. Acá hay una preguntita. ¿Cómo hacer para confesarnos? Bueno, pasa que en algunos lugares todavía se ve que no tienen todavía paciencia. Aquí en Entre Ríos, gracias a Dios, se han abierto hoy los cultos, digamos, acá ya estábamos nosotros celebrando
casi todo el tiempo estuvimos, o hace ya 2 meses por lo menos. Sí, donde no hay sacerdotes, con paciencia, buscar si hay algún santuario, alguno donde haya algún sacerdote, esperemos que eso pronto se ordene, ¿no es cierto? Bueno, la única pregunta que había. Entramos en la consagración de niños. Digo algo de esto como para no alargarme más. La lección 16 de los niños es aceptar con paciencia los pequeños sufrimientos por amor a Jesús. Aquí les propongo el testimonio de una pequeña venerable Alexia González. Ella es de España. ¿Sí? Muere en 1985, ¿no es cierto? Como en los otros testimonios de los niños, son biografías muy cortitas, ¿sí? Como ustedes verán, muy pequeñitas, donde yo lo que hago es recoger simplemente alguna idea que pueda ayudarles al momento de proponerles a los niños este testimonio, ¿sí? En este caso de Alexia. Pero, ¿cuál es el contenido de esta lección? ¿Cómo ayudar a compartir con los niños, hablar con ellos, ¿no es cierto? De que las pequeñas cosas, esas circunstancias que acontecen todos los días, son oportunidades para amar. ¿Sí? Uno los puede entusiasmar. ¿Qué quisieras hacer por las personas que amas? ¿Qué quisieras hacer por esas personas a las que vos sabes que haciéndole un detalle las pones muy felices? Si amas mucho a tu mamá, ¿qué te gusta hacer por tu mamá? Amas mucho a tu papá, ¿qué te gusta hacer por tu papá? ¿Te gusta verle sonreír a papá o a mamá? ¿Te gusta ver sonreír a tu amigo? Bueno, como con Jesús pasa lo mismo. Pero darle a Jesús eso que te pide. ¿Cómo saber ver en esas cosas que pasan en mi vida? ¿Sí? Un modo que tiene Dios de ir haciendo conmigo el camino. Dame eso. Yo sé que es tu bien. Cuando le pide Jesús, en este caso a Alexia, pero como nos pide a nosotros, pero a un niñito. Cuando te pide que le ayudes a mamá, que guardes la ropita en tu ropero, que tiendas tu cama, que hagas el mandado que te piden. ¿Quién te lo pide? ¿Por quién lo haces y con quién lo haces? Es con Jesús, es por Jesús, ¿no? Entonces, hablarle a los niños del sufrimiento, no hay que tener miedo. No siempre te va a gustar hacer el mandado. Dejar el fútbol e ir a hacer el mandado que te pidió mamá. Dejar el celular o el internet e ir a ayudar a mamá, que te pidió que le ayudaras en algo, ¿no? Pero todo comprendido en el amor de Jesús. Jesús lo hizo por mí, yo lo hago por él. ¿Sí? Jesús lo hizo por mí, yo lo hago por él. Y entonces hablar a los niños, también aquí aparece esto, ¿no? En la lección. El dolor por mis pecados. Uno le puede poner el ejemplo, ¿no? ¿Qué siente uno cuando se dio cuenta que la hizo llorar a mamá? Ganas de llorar también e ir a ver cómo la mirada de costado, ¿no es cierto? Hasta que la conquista. Pero el niño sabe que hizo mal. Eso pasa con Dios. El dolor, ese que sientes por el mal, aprovecharse de ese dolor para volver el corazón a Dios y sentir que ese dolor es el que siente Jesús cuando yo lo ofendo. Pero el dolor que yo siento, por eso es por el pecado, porque no fuiste hecho para eso. Por eso queremos hacer el camino de la consagración, porque queremos con la Virgen aprender como aprendió Jesús a ser un buen hijo de Dios. Y si te duele el pecado, bendito sea Dios, no pierda al niño esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque el dolor es tu remedio. Cuando sientes dolor es porque Jesús te está diciendo, viste que te hace mal. El pecado te hace mal. El pecado te aleja de las personas que amas. Y te duele más porque ofendiste a tu mamá. Bueno, porque la amas mucho, sufres mucho. Así sufre Jesús cuando ves que lo ofendes. Porque Él sabe que sufres mucho cuando lo ofendes. Rezar las 3 Ave Marías cada noche. El examen de conciencia.
Y acá con los niños hablar algo que les hace sufrir, para entregárselo a Jesús y aceptarlo. ¿Te cuesta hacer eso? Vamos a ofrecerle eso, esa pequeña práctica. Y el misterio del rosario es el primer misterio de dolor. Jesús en el huerto penando lloró, en dura agonía su sangre sudó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y la jaculatoria es: Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. ¿El anterior cuál era? Os doy el alma, la vida, ¿no? El corazón y el alma mía. Muy bien, les doy el corazón y el alma mía. Bueno, vamos a responder en la pregunta, ¿sí? ¿Qué significa que la gracia solamente para los protestantes solamente recubre el alma? La gracia recubre el alma, ¿sí? ¿Qué significa esto para los protestantes? Para los protestantes, la gracia no restaura la libertad, ¿sí? El hombre no puede hacer obras meritorias porque su corazón permanece corrompido. Dios lo que hace es mira al hombre revestido de los méritos infinitos de Cristo y le perdona. Por eso le basta al hombre la fe, no son necesarias las obras. ¿Por qué? Porque las obras que hace alguien que no tiene ningún mérito no le sirven de nada. Por eso solo la fe, dice Lutero y dicen los protestantes. Bueno, muy bien. Les auguro una linda lección, ardua lección, supongo, pero muy valiosa. ¿Sí? Seguimos avanzando, nos vamos embarrando un poco más. Ya no se camina tan fácil, ¿no es cierto? Algunos están cansaditos, a veces con ganas de dejar. Cuidado con la tentación esta de no perseverar hasta el final. La constancia. ¿Sí? No es tan difícil empezar. Y ya lo he comprobado. ¿Sí? En la consagración. Es difícil perseverar hasta el final. Que las preocupaciones del mundo, nuestros miedos, a veces no nos hagan quedarnos en el camino. Vale la pena. Estamos casi en la mitad. La próxima lección ya sería el salto a la segunda mitad, digamos. Ya empezamos la cuenta regresiva. ¿Sí? Ya les voy a dar algún descansito, algunas semanitas, ¿saben? Para que nos pongamos al día los que estamos un poco atrasados. Algunos están atrasados tal vez, ¿no es cierto? Vamos a cantar el himno de la consagración del cancionero de niños. Animar también a los que están trabajando con los niños a retomar el trabajito con ellos, sembrar en el corazón de ellos este amor a Jesús y a María, de María Santísima. Cantamos el himno, ¿sí? La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer, vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer, vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia. Vence al tentador para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la paz del Señor quede siempre con ustedes. Adiós.